110, dólar tarjeta 1.833, el dólar libre 1.400, el dólar MEP 1.442 y el contado con liquidación 1.498. Recordemos el riesgo país 543 puntos básicos. Como siempre vamos a estar hablando también en esta mañana con distintos economistas para analizar allí los distintos aspectos, ¿no?, del plan económico y cómo sigue avanzando. Vamos a ver qué es lo que sucede hoy. Vamos a hablar ahora, entrando ya en nuestro clásico segmento de agro, y teniendo en cuenta el debate y la polémica, ¿no?, que está desencadenada allí en torno al plan de reestructuración del INTA, un organismo clave allí para el sector agropecuario argentino. En ese contexto es que se da una nueva opción, ¿no?, un proyecto de ley entonces para rediseñar este organismo. Ha sido presentado este nuevo proyecto de ley allí y a la cabeza de esta presentación está Julián Domínguez, el ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Está convocado hoy, esta mañana, entonces, para poder conversar un poquito con él. Muy buenos días, ¿no? Muy buenas mañanas, Julián. Buenos días, Gabriela, ¿qué tal? Un gusto en escucharte. Bien, como siempre, bienvenido aquí por la pantalla de Canal E. Bueno, a ver, partamos a ver del contexto este complicado en el que estamos, ¿no?, con el INTA en plena reestructuración, allí recortes, enajenación entonces de propiedades de este organismo allí que son claves, y este proyecto de ley entonces que ustedes están impulsando para, con un punto de partida, ¿no?, este documental, el INTA que Argentina necesita. A ver, comencemos a analizar un poquito esto, Julián. A ver, antes de ir a la parte crítica, me parece importante comentar el trabajo que hizo un grupo de profesionales y que fue presentado en el Partido Oficialista vinculado a qué INTA necesita Argentina en este tiempo. Lo primero, hay algunos puntos que nos parece importante destacar. Primero, el cambio en la agricultura a nivel global. La agricultura en el siglo del conocimiento dejó de estar marcada por la intuición y por los datos promedio para convertirse en una disciplina sustentada en datos precisos y en biología programable. Es decir, la agricultura ha cambiado en este siglo de una manera que marca a toda la ciencia y particularmente en la Argentina por la incidencia que tiene en las exportaciones, en la producción y en el empleo el sector agropecuario. Lo segundo que define el equipo técnico es que por primera vez en la historia se pasa de las gestiones por hectárea a la gestión por planta, es decir, estamos en un nivel de precisión altísimo que requiere que el INTA tenga un nuevo replanteo en función de que los datos predicen futuro, permiten predecir futuro, predicen organizar los planes de negocio y predicen anticipar escenarios, sobre todo frente al cambio climático que en el 2022 hizo que la Argentina perdiera más de 20.000 millones de dólares con la sequía que determinó el estrago sobre todo el sector agropecuario. El acuerdo con la Unión Europea marca también otra faceta de los productos exportables de la Argentina, particularmente el alimento, que es el valor de la producción agropecuaria argentina en función de que los mercados cada vez más exigentes demandan la trazabilidad del producto. Dejó de ser anónima la producción para tener un certificado digital de origen a la mesa. Este escenario plantea el rol nuevo que debe definir el INTA. Entonces nos parece un serio error que el Estado se desprenda del principal capital que tiene, que es el conocimiento. Desde 1946, de la vieja Secretaría de Investigaciones Agropecuarias al INTA, el INTA ha sido determinante y ha sido la nave insignia del proceso agropecuario argentino, que es precisamente el sector que más divisa le genera a la Argentina. Por lo tanto, desprenderse del principal capital, que es el conocimiento humano, para que se vayan a otros países o al sector privado. Más de 1.500 personas está previsto que se le dé de baja, que tienen un capital único de enseñanza, de transferencia de conocimiento. Desprenderse de más de 40.000 hectáreas en las diferentes zonas de la Argentina que son centros experimentales y desmontar una estructura llamada a ser la columna vertebral del progreso en el siglo del conocimiento,
para el sector agropecuario nos parece un despropósito. Por eso el propósito es presentarle a nuestros diputados y a nuestros senadores la visión del INTA que la Argentina necesita y una propuesta de reorganización del Instituto Nacional Agropecuario junto con otros institutos científicos. Nosotros trabajamos en el tema que es propio de la Secretaría Agropecuaria del Partido Justicialista, que es el tema del INTA. Julián, en esta iniciativa que están impulsando, a ver, ¿cuáles serían los principales aspectos, ¿no?, que hay que destacar acá? ¿Qué es esto que ustedes están tratando entonces allí de impulsar como una alternativa, ¿no?, y que también incorpora todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, ¿no?, esto que es tan importante para el desarrollo y para la competitividad? Mira, la investigación y la extensión es sustancial en esta etapa del crecimiento y de transferencia al productor. Lo importante es que al productor le llegue la investigación que hace el sector público, sino la investigación va a estar cada vez en menos manos concentradas y además no manos nacionales, sino manos multinacionales. Me parece que como país renunciar a la soberanía científica tecnológica es un gravísimo error. Por lo tanto, la investigación y la transferencia es sustantiva. El federalismo tecnológico es central. No hay un tipo de producción en la Argentina. La Argentina tiene una universalidad de clima que requiere diferentes respuestas genética, biotecnológica, que requiere de las estaciones experimentales, que requieren de los nudos científicos tecnológicos de cada región, donde el INTA articula con las universidades, con el CONICET, con los institutos provinciales, con los colegios agropecuarios secundarios, y se transfiere al sector agropecuario. Esta es la centralidad. Lo que estamos planteando es, señores, mire, hoy más que nunca se necesita más INTA, no menos INTA, más personal técnico, científico en la investigación y en la extensión, no menos profesionales en la investigación y en la extensión. Y se necesita mucha más cercanía con los productores para que finalmente la investigación del sector público le llegue a los productores. Si el Estado renuncia a la investigación, si el Estado renuncia a la transferencia de conocimiento, bueno, Argentina va a seguir teniendo mucha producción, pero sin productores y con la producción en manos extranjeras. Vos fíjate que además de el remate que están haciendo sobre el INTA, sobre las propiedades del INTA, sobre darle de baja a científicos, investigadores, la ley de tierra están permitiendo que la tierra argentina sea comprada por extranjeros, por el sistema financiero global. Es decir, estamos renunciando a un recurso estratégico que es el suelo y que es la tierra. Las naciones desarrolladas tienen conocimiento y el control sobre el recurso tierra, que en definitiva es lo que el mundo necesita. Hoy el mundo necesita energía y alimento, y básicamente Argentina lo que está haciendo en este gobierno, en el tema que a nosotros nos compete, renunciar a tener una política de desarrollo para el sector agropecuario. Si tenemos que resumir y yendo bien concretamente a lo que es la práctica, ¿no?, ¿cómo golpearía este cierre de las estaciones experimentales del INTA en lo que son las economías allí más pequeñas, ¿no?, directamente los medianos productores y las economías regionales? Mira, esto quedaría en manos del sector privado y del negocio del mercado, no el negocio de la investigación y la política pública que al productor le llega. El productor no le llegaría. Lo que el productor tendría que hacer es pagar y está por fuera de sus posibilidades. Fíjate lo que pasa con la vitivinicultura. Están desapareciendo viñedos. Fíjate lo que pasa con la yerba mate. Fíjate lo que pasa con la papa. Fíjate lo que pasa con la cebolla. Fíjate lo que está pasando con la manzana en Río Negro. Es decir, hay una complejidad de producciones que requieren de la investigación pública, que requieren de la coordinación y de los nudos de investigación entre universidades, CONICET y el INTA liderando la transferencia. Por otro lado, Gabriela, fíjate, el rol de guarda y de curatela de todo el patrimonio genético y de germoplasma que la Argentina tiene. El INTA es el lugar donde debe hacerse la reserva y el cuidado de todo el germoplasma de la producción nacional argentina. Bueno, esto también va a desaparecer, con lo cual estamos ante un escenario gravísimo para la Argentina que va a contramarcha de lo que son todas las naciones desarrolladas. Por eso esta propuesta pretende que rápidamente en diputados y en senadores nuestro bloque lleve adelante esta discusión sobre qué INTA necesita la Argentina, porque lo que plantea el gobierno es
recortar por recortar, es un elefante en un quirófano, con una motosierra en un quirófano. Esto va a producir una pérdida de recursos humanos, de conocimiento, en definitiva, de la riqueza de los argentinos. Lo llevo un poquito ahora, le quiero consultar su mirada, seguramente escuchó el mensaje, ¿no?, que dio allí con un informe de gestión el jefe de gabinete de ministros, Manuel Adorni, ¿no?, estos últimos días, esta última semana allí en el Congreso, una sesión muy extensa, 7 horas en la Cámara de Diputados, bueno, y también enfrentando las distintas preguntas, ¿no?, que se le estaban planteando allí. Más de 2.400 fue la que respondió. Primero le voy a preguntar a ver si a usted le alcanzó con las respuestas que dio Adorni, y por otra parte hizo referencia a esto que estamos hablando, ¿no?, el recorte de recursos, la enajenación de propiedades del INTA específicamente, y en este sentido, respecto del recorte, dijo que el gobierno lo que hizo nada más fue una canalización de recursos, ¿no?, un reordenamiento de lo que es el INTA para poner la plata en los bolsillos de los productores y que no quede perdida en una oficina administrativa de algún pueblo donde nadie ya va a consultar nada a una estación experimental o a una dependencia del INTA en el interior. ¿Cuál es su mirada? Gabriela, el problema de los funcionarios porteños que no conocen la Argentina, solamente quien no sabe de qué habla puede decir estas cosas, no tiene ningún arraigo en la realidad. No merece opinión el desconocimiento y la falta de empatía con lo que le pasa a los productores. Basta verlo, vayan a ver los yerbatales a Misiones, vayan a ver la vitivinicultura que era modelo en la zona de la región de Cuyo para darse cuenta que lo que dicen no tiene ningún sustento. Vayan a ver lo que pasó con la cebolla. Es decir, la verdad es que en la pregunta tuya hay un dejo amargo. Me da la sensación de insatisfacción por lo que respondió. A mí me pasa lo mismo. No respondió con ningún sentido de pertenencia ni vocación de transformar la realidad. Vos fijate que los países desarrollados aplican el 30% de su matrícula universitaria a ciencia dura, a biología, tecnología. En la Argentina estamos en los niveles más bajos, con los chicos abandonando el estudio, pero sobre todo la investigación y la extensión desfinanciando lo que debería ser central. Es una pena que haya funcionarios que piensen de esta manera, es una pena que haya funcionarios que respondan sin conocimiento de lo que están hablando. Solamente quien no conoce de lo que está hablando puede dar esa respuesta. El INTA necesita más gente como el SENASA. El SENASA necesita más profesionales controlando y garantizando la trazabilidad de la Argentina, no menos, porque eso es el certificado de calidad de nuestras exportaciones al mundo. Las investigaciones, los acuerdos con la Unión Europea, los acuerdos con China, los acuerdos de investigación con Estados Unidos, con Brasil, con los países de la región. Eso lo lideró el INTA en el sector agropecuario. La verdad, lamento descubrir que no se toman el trabajo ni siquiera de visitar, de conocer, de preguntar, de hablar con los propios actores. Vos fíjate que la propia mesa de enlace es la que se resiste a este tipo de corte porque no tiene ningún anclaje y es poco serio el planteo con el cual se abordan estos temas. Tienen grabado un disco rígido que lo repiten para todo, y el ser humano es mucho más complejo, no entra en un Excel la respuesta del ser humano. Y uno espera del gobierno que se siente con todos los actores involucrados para encontrar y garantizar el bien común, no satisfacer una respuesta de circunstancia. Es lamentable por el país, no por mí individualmente ni por un partido político. A ver, usted dice, uno espera que el gobierno, ¿no? Espera que el gobierno, bueno, se siente con todas las partes, que nos represente a todos. Ahí veo como una suerte de reclamo, ¿no? O de desilusión, digamos. Ustedes, ¿qué es lo que están pidiendo, ¿no?, de una política agropecuaria orientada entonces a poder fomentar el desarrollo de los distintos sectores productivos del país? No, a ver, lo que uno como ciudadano argentino, a ver, después de haber sido presidente de la Cámara, que el gobierno cumpla con la Constitución Nacional. Lo primero que tiene que hacer, lo que dice el preámbulo, es constituir la Unión Nacional.
generar las bases de progreso y desarrollo, tener política diferenciada para economías regionales diferentes, acudir a los productores en momentos de dificultad. Si todos coincidimos que el sector agropecuario es un sector líder en la Argentina, si todos coincidimos que más de 20.000 productores agropecuarios argentinos son una élite a nivel global de conocimiento, un hub de transferencia de conocimiento y desarrollo científico, lo que está haciendo el gobierno es no solamente desconocer esa potencialidad, despreciarla, ignorarla, sino que mutilar la capacidad de negocio de la Argentina. Lo que estamos diciendo, no cometan tantos errores por el país, no es un tema partidario, no es un tema de objeción simplemente partidario, es un tema de defensa del capital nacional de los argentinos. La Comisión Nacional de Investigación Agropecuaria es de 1946, el INTA se formó en el 56, hay historia, hay experiencia, hay valoración a través del tiempo. Lo único que se puede transferir es el conocimiento y lo están expulsando, lo están aniquilando bajo la fórmula de un Excel. Bueno, lamentablemente cada vez que hubo estos gobiernos que pensaron gobernar con un Excel, no buscando el bien común ni el interés general de la Argentina, bueno, nos fue muy mal. Y el sector agropecuario es la gallina de los huevos de oro de la nación. Hubo una sequía en el 22 y a la Argentina le fue horrible. La Argentina tuvo un ciclo hídrico excelente con una cosecha extraordinaria y el país tiene los instrumentos para no repetir la crisis de falta de disponibilidad de divisas. ¿Es necesaria una política industrial? Por supuesto. ¿No es suficiente con una política agraria? Por supuesto. Pero acá está un potencial donde Argentina sabe hacer, tiene capacidad y el gobierno lo que está haciendo es tirando a la basura 70 años de aprendizaje nacional e histórico. Le consulto también acá su opinión personal, si puede y quiere dármela, ¿no? Respecto de este informe de gestión que hizo Adorni, y bueno, y llegó inesperadamente blindado, ¿no? Con un blindaje, con el apoyo del presidente, de toda la comitiva, ministros, el canciller, bueno, todos allí entonces apoyándolo desde un palco. Esto realmente fue llamativo, llamó la atención, fue la primera vez que sucedió. ¿Cómo lo ve a usted y por qué sucedió esto? Y también si considera que esto va a tener algún costo político que se traslade también a lo económico o a una falta de confianza para los inversores, ¿no? Ya. Lo primero que te voy a decir es que los que tienen que tener confianza son los argentinos en el gobierno de la Argentina. Ningún inversor de afuera viene a producir, a invertir a la Argentina si los argentinos no tienen confianza. Y eso lo demuestra a lo largo de nuestra historia. Con el crecimiento, con el desmoronamiento del sector industrial, con el aumento de la capacidad ociosa, con la expulsión de mano de obra calificada, teniendo como soporte solamente el aumento de la producción agropecuaria merced a un excelente ciclo de lluvia y a lo que genera la minería y la energía, bueno, le va a ir bien a un sector muy reducido de la sociedad. Esto no es un programa de desarrollo sustentable. La confianza va a venir cuando la Argentina tenga un programa de desarrollo sustentable, cuando desarrolle investigación, ciencia, se transfiera conocimiento, haya evolución en la educación, haya valor agregado para exportar. Lo segundo, si todo el gobierno tiene que ir a defender un informe del jefe de gabinete por todos los problemas y los cuestionamientos que tiene, me parece que la sola presencia, lejos de ser el talón de Aquiles, es como, viste, el mono mandril. Cuando más alto se sube en la planta, más se le ve las partes que habitualmente desde el territorio no se le ve. Me parece que lo que mostraron es una enorme debilidad, lejos de ser una señal de fortaleza, me parece que estoy convencido que es una señal de debilidad política gravísima. No hay antecedentes, no hay nada para celebrar. Más bien fueron para ocultar y para cambiar el eje de la discusión. Al gobierno le conviene que se siga discutiendo estas cosas y no se hable sobre la situación de la economía, de la industria, de la producción, del empleo, de la generación de valor agregado, del nuevo mercado y del endeudamiento que la Argentina está teniendo y que tienen las familias argentinas para vivir. Vos fíjate que todos los días hay noticias del crecimiento de la deuda y noticias del endeudamiento de los argentinos con la tarjeta de crédito, con la banca pública o con las empresas que prestan plata al sector, al pueblo argentino, que tienen que bajar su calificación a raíz del incumplimiento y la morosidad
de la mayoría de los argentinos. No creo que haya sido una señal de fortaleza. Lejos de eso fue una señal de debilidad. Lo llevo al otro debate del momento, antes de despedirlo, Julián, el que tiene que ver con la necesidad de una nueva ley de semillas, ¿no? Ahí lo mencionaba muy por arriba, pero metámonos un poquito más en eso. ¿Qué es lo que usted considera es necesario? Hay un consenso, ¿no? Hay un consenso casi unánime, ¿no? Respecto de la necesidad de una nueva ley de semillas que esté ayornada, modificada, ¿no? Actualizada, pero está todo girando en torno a esto del uso propio, ¿no? Y el pago de regalías. ¿Cómo lo está analizando usted al tema? Yo siempre lo creí desde el comienzo, cuando fui ministro lo dije, cierta oposición también, Argentina necesita una ley de semillas, pero necesita una ley de semillas porque es negocio para el productor. Estamos perdiendo un promedio de rendimiento superior al 10% por década por no tener una ley de semillas comparado con Brasil, comparado con los rendimientos de Brasil. Y la rentabilidad que generaría, fíjate, tener un 30% más de rendimiento en soja para la Argentina, lo que significaría en rentabilidad y en beneficio al productor. A mí me parece un error estratégico, me parece que es una discusión que atrasa. Estoy convencido, no me parece, estoy convencido que esta es una discusión que atrasa y que esto hay que resolverlo. La Argentina tiene que resolverlo por el bien de la producción y por el bien de los propios productores, porque además estoy convencido que esto es un mejor negocio y más rentabilidad para cada uno de los productores, no solamente en términos de la producción nacional, sino en términos de beneficio del productor argentino. Y si hablábamos que el principal activo al comienzo, por eso la posición respecto del INTA, es el conocimiento, si uno es coherente con la lógica que plantea, bueno, estoy convencido. Lo planteé cuando elevé el proyecto del Consejo Agroindustrial al Congreso de la Nación. Lo planteé cuando el gobierno disparó esta discusión. Sigo pensando lo mismo, Argentina necesita una ley de semillas porque esto va en beneficio de la rentabilidad de los productores, porque es más producción, más rentabilidad. Cuando, hablando nuevamente del proyecto ese que están impulsando ustedes, ¿no? Para rediseñar el organismo, el INTA, ¿cuándo entraría a comisión, ¿no? Para comenzar a ser tratado y después definitivamente hacer la presentación ya en el Congreso? No, mira, esto es un proyecto que presentamos con un grupo de técnicos muy grande, que tienen la experiencia en el INTA, en universidades, y también usuarios del INTA. Se lo vamos a presentar a nuestros legisladores y que harán el debate con los técnicos de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. De hecho, la presencia de uno de los presidentes del bloque, de José Mayán, con Capitanich y Guado de Pedro en la presentación, más Luis Basterra, en nombre del bloque de diputados, y Germán Martínez se comprometió a recibir la propuesta. Esperemos que en el próximo mes nuestros legisladores tengan la propuesta y ellos definirán cuál es el momento de presentación adecuado del proyecto. Lo que estamos convencidos es, si la agricultura es central en la política pública de la Argentina, y el Partido Justicialista entendió que era necesaria, Cristina entendió que era necesario crear una comisión de agricultura en el partido. Bueno, nosotros entendíamos que es necesario tener claramente una definición de cómo es el modelo de la agricultura en la Argentina y qué tipo de INTA necesita la Argentina, y esto requería una respuesta política. La respuesta política, avalada por los técnicos, está. Ahora tomarán diputados de nuestro bloque la decisión para llevar esto a la discusión, al consenso parlamentario, porque en definitiva esta es la base para construir un consenso sobre la respuesta que la Argentina necesita en materia científica, tecnológica, agropecuaria. Bien, le agradezco muchísimo, como siempre, por este contacto y que tenga muy linda jornada por ahí, Julián. Gracias, muchas gracias a ustedes, buena jornada, y que, bueno, en la Argentina pueda discutir de estas cosas. Con esto concluyo, mira, los que estuvimos en la función pública tenemos la obligación de hacer una devolución de nuestro aprendizaje, de consultar a los mejores técnicos, de consultar a las universidades, de consultar a los usuarios y devolverle al sector público una propuesta. Lo que pretende esto es no ser una discusión de un partido, es ser una discusión que sintonice con lo mejor de los intereses nacionales para tener no perder esta oportunidad. La Argentina tiene una oportunidad en materia agroalimentaria y el debate del gobierno atrasa, me parece. Bien, veremos cómo avanzamos entonces con este proyecto y que tenga muy buena jornada. Gracias igualmente. Hasta pronto. Hablábamos allí con Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Vamos a una breve pausa ahora y enseguida volvemos.